El aborto es uno de los temas más polémicos de los últimos años. Existen incontables puntos de vista, opiniones y argumentos tanto científicos y religiosos como políticos y sociales. En este video intentaremos analizar algunos de ellos con la ayuda de unos grandes filósofos. Empecemos con los argumentos en contra del aborto. Un filósofo y sacerdote muy importante de los últimos años, Beuchot, es una de las grandes figuras en contra del aborto, y lo que más defiende es a la Iglesia Católica, cuya postura ante este tema es la defensa de la vida como uno de los derechos humanos. Beuchot plantea que la pregunta más importante a responder para entender la oposición al aborto es ¿cuándo hay en verdad vida humana? La idea que nos propone es que cada ser humano cuenta con una esencia y una existencia. La esencia es inmutable e igual para todos, mientras que la existencia es la manifestación de la esencia en el mundo. Si centramos nuestra consideración del hombre en la esencia, esta es necesaria y plena de derechos sin importar que la existencia sea mínima y que no alcance a manifestar sus propiedades y derechos. Tal es el caso del feto humano durante las diferentes etapas de su desarrollo. Muchas veces, cuando no se alcanza a distinguir la esencia en una persona, debido a que la existencia es mínima, a la gente se le hace fácil su eliminación, como es el caso del feto, y es por eso que la Iglesia Católica lo condena. El segundo argumento de Beuchot es que hay un momento exacto en el cual el individuo reúne las condiciones para ser considerado humano, y este es la implantación del óvulo en el útero. Desde ese momento puramente físico, el ente ya viene informado para ser lo que es, y a eso se le conoce como una potencia subjetiva. El óvulo fecundado se encuentra ya en potencia próxima de producir al hombre, si no se impide el proceso en su desarrollo. Ahora, continuando con los argumentos en contra, el filósofo David Bunin menciona en su libro A Defense of Abortion algunos de los argumentos más usados por las personas en contra del aborto, a los cuales Bunin intenta refutar y dar argumentos a favor de la permisibilidad del aborto. Los argumentos de los que comenta Bunin son los que están basados en derechos y los que no se basan en estos. El primer argumento del que habla Bunin consiste en que el feto humano tiene el derecho a la vida, ya que nosotros tenemos ese derecho y estamos relacionados con los fetos de formas importantes, de maneras que no nos podemos relacionar con animales o plantas. La relación que existe entre el feto y nosotros es que pertenecemos a la misma especie Homo sapiens. Esta última oración es un argumento común que las personas que están en contra del aborto dan. Un defensor del aborto podría rechazar este argumento diciendo que el feto todavía no es un ser vivo individual o todavía no es un miembro de la especie humana, es un potencial humano. En el caso de David Bunin, él asume que un nuevo ser humano comienza a existir en el momento en el que se concibe. La pregunta ahora es, ¿esto es suficiente para darle un derecho a la vida? El segundo argumento que Bunin menciona no se basa en derechos, sino que se basa principalmente en lo que comenta el Papa Juan Pablo II, que es la cultura de la muerte, a lo que se refiere que una actitud a favor del aborto contribuye a fomentar los asesinatos de los más débiles por parte de los más fuertes. Es por eso que este establece que inclusive si el feto no tiene el derecho a la vida como tú y yo, el aborto debe ser rechazado como un medio para evitar los asesinatos que son inadmisibles, como el de bebés o ancianos. Ahora bien, hay tres razones para rechazar este argumento. 1. No hay pruebas estadísticas para justificar la afirmación de que las tasas de infanticidio son más altas ahora que el aborto es legal que cuando era ilegal. 2. Los pocos estados que despenalizaron el aborto unos años antes fueron los primeros en experimentar una tasa de criminalidad decreciente. 3. Los estados con tasas más altas de aborto han visto una mayor disminución en el crimen. De igual manera, la feminista mexicana Marta Lamas presenta argumentos a favor del aborto, de los cuales hablaremos a continuación. Hoy en día, la problemática radica en decir quién decide sobre el tema del aborto. Las alternativas están entre quienes tienen el poder de impedir o favorecer esos nacimientos sin una responsabilidad parental de por medio y quienes los tendrán que criar y mantener económica y afectivamente en el día a día. Sin embargo, la consigna del Vaticano de aceptar todos los hijos que Dios mande no está respaldada materialmente
por alguna instancia de la Iglesia Católica que diga «tenlos, que yo te ayudaré a mantenerlos». De igual manera, ningún Estado está dispuesto a cubrir los gastos de la crianza de estos, ni garantiza el acceso a los servicios y recursos básicos para una vida digna. Lama señala que para entender mejor la problemática se deben conocer los distintos motivos por los que se llegaría a practicar un aborto. Para empezar, la educación sexual no es tan accesible para muchas personas, incluyendo el acceso a los métodos anticonceptivos. Esto hace que no se planteen el tema de la planificación familiar o de cómo prevenir un embarazo. Por otro lado, dice que otro motivo sería por descuido personal o por ser víctima de violencia sexual, como lo son las violaciones. La autora menciona la propuesta hecha por la OMS sobre el uso de una pastilla llamada RU-486, que irrumpe el embarazo sin necesidad de una cirugía o un internado en algún hospital. Si bien el acceso a estas pastillas son limitadas y llegan a una pequeña parte de la población, debido a las pocas alternativas que existen actualmente, las personas cada vez más piensan seriamente en tener hijos. El tener el poder de elegir la posible irrupción de un embarazo sin necesidad de un permiso médico o por parte de los padres y la pareja dan lugar al dilema de la libertad, y en este hecho están implicados principios democráticos fundamentales, como la libertad de conciencia y el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y privacidad. Es por eso que la autora dice que el tomar una decisión científica involucra a la vez tomar una decisión social y política, donde entraría la religión y las leyes. Sin embargo, pese a la creciente tendencia despenalizadora, la mayoría de las legislaciones sigue limitando la decisión de las mujeres, y a su vez sigue sin hacer legal el aborto. Esto se debe a que a los estados no les conviene tener en contra a los católicos o a los practicantes de religiones, las cuales están en contra de esta práctica. En conclusión, Lamas dice que solo una sociedad verdaderamente indignada y movilizada ante una ley anticuada y discriminatoria hará posible que se colapsen los prejuicios contra el aborto y se instaure un tratamiento jurídico moderno y socialmente igualitario. Ahora bien, hablemos de los argumentos a favor del aborto presentados por el filósofo Peter Singer en su libro Ethics in the Real World. El autor señala que las muertes o lesiones de más de 5 millones de mujeres que se producen por año se pueden prevenir si se contara con una educación sexual adecuada y de fácil acceso, y que de igual manera se pudiera proporcionar un legal y seguro aborto a las mujeres, seguido de un tratamiento especializado y controlado para así poder evitar o tratar complicaciones médicas en el proceso. Por otro lado, Singer hace referencia a los opositores, los cuales señalan que el aborto es peligroso para el feto y que estarían acabando con la vida de un individuo único. Sin embargo, Singer reconoce que dichos argumentos son difíciles de refutar si damos por hecho que a un humano realmente se le considera como un miembro de la especie Homo sapiens. No obstante, la falacia en los argumentos antiaborto se encuentra dentro de la afirmación antes mencionada y el cambio a una afirmación ética, la cual señala que el feto tiene el mismo derecho que cualquier otro humano por el simple hecho de pertenecer a la misma especie. Sin embargo, la pertenencia a una especie, en este caso Homo sapiens, no es una razón válida para hacer el derecho a la vida. Por último, el autor señala que no se tiene la obligación de permitir que cualquier ser que tenga potencial a desarrollar una razón sea considerado como un individuo racional y así darle el derecho a la vida, sino que se le debería atender a las mujeres realmente racionales y conscientes. En conclusión, el aborto es un tema que ha causado mucha polémica y controversia debido a las distintas opiniones y puntos de vista de las personas. Existen opiniones sociales, políticas y religiosas, en donde existen varias opiniones y por lo tanto bandos que permiten y que no permiten la idea del aborto. Varios filósofos han dado argumentos en contra y a favor y han ofrecido respuestas a la pregunta ¿cuándo debería ser permisible el aborto? Sin embargo, queda en cada quien qué postura tomar. En nuestro punto de vista, el aborto sí debe ser practicado, pues pensamos que se podrían evitar diversas situaciones desafortunadas,
como las lesiones graves en mujeres a causa de la práctica ilícita del aborto o incluso la muerte de las mismas.